Buenas noches. Yo soy Raimundo y soy alcohólico. Hola, Raimundo. Gracias a Dios y a estos grupos estoy sin beber. Pues como siempre yo les agradezco que me hayan dado un espacio en sus días de unidad con el motivo de un aniversario más. Al parecer creo que es el segundo. Se los agradezco muy sinceramente. Han pasado algunos años dentro de este movimiento para ir medio comprendiendo de qué se trata. De qué se trata. Al principio no lograba captar la magnitud ni lograba imaginarme lo que puede suceder en la vida de alguien que llegó y vivió de una manera muy desafortunada, muy desgraciada. Nunca me imaginé que mi vida fuera a transformarse y que pudiese yo vivir cosas tan trascendentes en mi vida como empezarme a quitar de mi pensamiento y de mis sentimientos esa idea que no servía para nada ni valía nada como ser humano. Aquí dentro de Alcohólicos Anónimos las cosas fueron dándose de una manera que anoche decía yo en un grupo que yo no sé ni cómo agradecerle a Dios. Sé que mi dedicación al servicio, a las cosas, es la mejor manera, pero el sentimiento de gratitud que tengo, a veces le quisiera decir cosas a cambio de lo que ha hecho en mi vida y no tengo palabras, las palabras se achican, se acortan, porque no hay forma de decir que soy un resucitado, que Él me tenía una sorpresa tan grande como dejar atrás una vida llena de muchas equivocaciones y de muchas desgracias. Yo no sé por qué algunas veces dentro de Alcohólicos Anónimos se me llegó a olvidar de dónde venía, a qué vine a Alcohólicos Anónimos. No sé por qué se me pasó los ratos amargos que me hicieron un día llegar a Alcohólicos Anónimos y que me hicieron vivir ratos tan espantosos, ratos tan dolorosos. No tanto por haberme quedado tirado, ni mucho menos, por estar muriendo lentamente interiormente, por estar perdiendo las capacidades emocionales, los sentimientos, por estar quedando inútil espiritualmente y no importarme si fuera de día, si fuera de noche, si estuviera con alguien o no le estuviera. La desgracia de padecer la enfermedad creo que más cruel que existe, el ser despreciado como lo tuve que ser. Yo creo que no hay otra enfermedad más espantosa que el desprecio. Y el desprecio estuvo muy al alcance mío por mi forma de ser. Por eso a veces me reprocho a mí mismo cuando dentro ya del movimiento, algunos años ya de distancia de haber llegado, a veces pierdo, se me olvida valorar y sopesar lo que ha sucedido en mi vida. De regresar lo que tan generosamente se me dio y en el momento más desesperante de mi vida. En el momento cuando yo sentía que todo se había acabado y que para mí lo que mejor me convenía es que se acabaran las cosas. Porque no podía haber un remedio de qué manera calmar esa zozobra y las inquietudes de desaliento, de desesperanza que se vive cuando uno ha caído a lo más hondo del arroyo de la vida. Por
Porque no hay forma, ¿verdad?, de llegar a imaginarse o a pensar que probablemente hubiese una forma con que yo pudiese superar esos momentos tan desagradables que tuve que atravesar. Y la idea y la fijación mental en mi mente de la gente que estuvo cerca de mí, de qué forma fue embestida por convivir con alguien que arrasa con todo lo que está a su alrededor. Y que no arrasé con violencia ni agresiones, que lastimé de la forma en que lastima un alcohólico, de la forma que hace marcas a los demás, que solo cuando uno empieza a hacer conciencia de los daños que se ha hecho a la gente que ha estado con uno, entonces sabe por qué nuestra literatura dice hay que aprovechar el tiempo que te quede de vida. Porque apenas si lo aprovechas vas a reparar en algo los muchos daños que ocasionaste a los demás. Aunque al principio no lo alcanzaba yo a entender. Pero poco a poco se fue aclarando mi mente y no podía negarme, porque los remordimientos me reprochaban, estando dentro de Alcohólicos Anónimos, sucesos amargos a donde yo había hecho daño y a quien menos lo merecía, a quien más interesado estaba en que mi vida se compusiera. Una enfermedad que contagia, que lastima, que daña, que arrasa con todos los de su alrededor. De despertar, yo no toqué fondo cuando andaba borracho, o sea, inconsciente que iba a ver. Yo empecé a tocar fondo cuando empecé a tener un poquito de abstinencia y empecé a tener un poco más de claridad en mi mente y empecé a ver, aunque sea superficialmente, muchos acontecimientos y muchas cosas que hice y que lastimé a quien menos debería de lastimar. Pero al final me doy cuenta qué manera, ¿verdad?, de odiarse a uno mismo. Porque no sé, hasta aquí aprendí la forma en que yo provoqué muchos problemas con los demás, buscando la forma de autocastigarme, porque siempre, ¿verdad?, cargué con un cúmulo de culpas y no lo sabía. No lo sabía, que buscaba que otros se encargaran de castigarme, porque yo estaba lleno de pinches remordimientos. Y al último ni siquiera busqué la forma de dejar de beber porque estaba cansado de que la gente me diera consejos, se pusiera como ejemplo. Que aunque era gente generosa que se preocupaba un poco por mí, no tenía el interés de hacerme sentir culpable, pero era obvio que mis errores, que mis faltas morales me hicieran sentir culpable, aunque ellos no lo quisieran hacerme sentir culpable a mí. Y me dieron muchos consejos, quizá bien intencionados, pero no puede haber la comunicación con alguien que te da consejos, con alguien que te dice cómo le debes de hacer. Por eso he sido cuidadoso dentro de Alcohólicos Anónimos, a no decirle a la gente cómo le haga, sino cómo le estoy haciendo yo. Porque eso es aparentemente lo mismo, pero no es igual. No es igual, hay una pinche diferencia abismal. Hay una diferencia, y yo venía aburrido de que la gente se pusiera con un ejemplo, me comparara con otros que estaban mejorando o que estaban bien. Y digo, amo el movimiento con todas las fuerzas de mi alma, porque yo no tengo palabras para decir todo lo que aquí me ha devuelto y
y me ha dado la oportunidad de vivir espacios en mi vida inimaginables y que pensé que ni siquiera existían. Porque es un mundo que parece de fantasía, a pesar de las problemáticas que es de nuestra convivencia. Pero también te entiendo que a donde hay grupos humanos casi siempre prevalece el egoísmo. Y el egoísmo no lo va a hacer a uno a un lado hasta que no decidas que entre tu corazón, Dios a tu corazón. Si no, esas particularidades del alcohólico hacen, ¿verdad?, que uno, hasta aún aquí, a veces tenga que hacer más daño que cuando se andaba borracho. Y que no era por demás escuchar a veces de la gente, a lo mejor sus comportamientos, aunque embriago, pero no hacía escarnios de la gente como lo hace ahora en búsqueda de esa pinche ansia de prestigio. Porque cuando se busca eso, es obvio que tienes que atropellar a todos. Es obvio que a otros los vas a ver como obstáculos para tu felicidad. Que vas a desear que fracasen otros para que tú ganes. Porque se pierde uno, porque me perdí al principio o un poco después de haber llegado. La avidez que se trae de reconocimiento lo hace uno extraviarse. Y no sé cuántos daños se tuve que ocasionar porque pensé que se trataba de eso, de brillar. Y cuando supe y me enteré que en muchas ocasiones gente tan reacia y tan ansia como yo tenía que tocar otro fondo, aquí lo tuve que tocar. Cuando volteé y me vi a mí mismo, no que era el alcohol. Estoy de acuerdo que el alcohol es el detonador, lo hace uno hacer cometer muchos errores, pero no de todo es el culpable el alcohol. Porque me di cuenta que al no modificar mi forma de ser o de olvidarme los hábitos que me habían acompañado tanto tiempo, hacía y cometí errores que lastimaban a los demás. Y no se trata de ser santo, se trata de saber que en un mundo tan lleno de adversidades, en una vida tan llena de sinsabores, en una vida tan llena de amargura, esos momentos amargos pueden servir de esperanza a otros que va uno a encontrar en el camino. Y muchas veces llegar a pensar, ¿verdad?, que había llegado a Alcohólicos Anónimos como alguien que era especial por encima de los demás. Pero mi estancia dentro de Alcohólicos Anónimos me ha hecho reconciliar las ideas. Yo estoy aquí por un acto de la providencial. Yo estoy aquí porque Dios quiso darme una oportunidad, porque muy poco puse de mi parte para yo haber tenido esta oportunidad. Regresé como consecuencia del amor, de la atención de aquellos hombres, y que a veces me preguntan qué es la gracia de Dios, y siempre de decir todo lo que ocupa para ayudar a alguien que lo necesita. Y ocupó un manojo de hombres y mujeres en el momento más difícil de mi vida, no para que me resolvieran nada, sino para que cubrieran un anhelo que trae el alcohólico desde hace muchos años anterior. Alguien que le prestara la atención, sus oídos, para poderse despojar uno de ese cúmulo de tribulaciones que se traen, y que ya nadie le quiere prestar a uno sus oídos, ni quiere saber de alguien que constantemente ha fracasado y ha tropezado en la vida. Por eso regresar esto ha sido un compromiso, y
que yo siento y siempre he de decir, mientras Dios me preste vida, estaré constante en la forma en que me he dedicado durante años a servir a los demás, y que un día quise dejar aquellas responsabilidades de servicio para ocupar solo los foros a donde uno puede pasársela un poquito más cómodo, como para ir solo a compartir. Y me di cuenta que sí, no es malo, pero no es lo mejor. Lo mejor está en las cosas que no son tan notorias. Lo mejor está en las cosas que no tienen tanta distinción. Lo mejor está en aquellos lados a donde a veces no le gusta a uno estar, porque no hay tanta reconocimiento, no hay tantas cosas a lo que yo me quiero ir refiriendo esta noche. Y si me perdí algún día dentro de esto es porque se me olvidó cómo había llegado. Y había llegado a Alcohólicos Anónimos, además sin esperanza, ni los otros tenían esperanza que yo me quedara entre ustedes. Ni aquellos que me recibieron llegaron a imaginarse que yo podía regresar y a ser uno de ellos algún día. Porque ellos mismos me habían catalogado como un ser desahuciado, sin posibilidades por las condiciones en que yo llegué. No sabía ni el día que era. No sabía ni el año que era. Años viviendo, meses viviendo en la calle donde cayera la noche, en un pinche abandono. Dice por ahí Freud, ¿no? Lo que desunió el desamor solo lo puede unir el amor, pero ¿cómo se puede reconciliar a alguien con uno mismo cuando tú mismo has sentido que el castigo más fuerte no ha sido el desprecio de los demás? Creo que la parte más fuerte en mi vida es cuando yo sentí desprecio por mí mismo, cuando yo despertaba de mis constantes borracheras y era testigo, ¿verdad?, de los daños que le ocasionaba a quien menos se los debería ocasionar. Y no daños catalogados como penalmente para que lo privaran a uno de su libertad. Pero sí daños que, si fueran contemplados en el Código Penal, deberían de llevar una larga condena, porque está cabrón, ¿verdad?, marchitar las ilusiones de que alguien a quien le has prometido vida plena y nunca cumpliste, a sabienda que ni siquiera tenía la capacidad para concluir algo, porque yo estaba completamente consciente que yo no podía concluir esas cosas porque padecía esta enfermedad que nunca me hizo, ¿verdad?, llegar a culminar cosas que yo prometí. Porque aunque no fueran contempladas en las cuestiones penales, creo que cometí crímenes. No sé por qué tenía una pinche ansia de dañar a quien menos debía de dañar. Una ansia que no podía frenar, ¿verdad?, como desquitándome de lo que mal que me estaba yendo en la vida. Así que me tuve que ahogar las culpas y todo ese mundo de dificultades que me metí en tragos, en alcohol, en lo que tenía a la mano. Y mendigue como tiene que mendigar a alguien que está vacío, que ha perdido sus capacidades, además de mentales, las capacidades espirituales, al no ocuparse de atender el espíritu carece de la fuerza para que pueda tener a alguien como yo la capacidad de comprender y de amar. Entonces, viví limosneando un trago, esperando que el de al lado o a donde llegaba a beber, que eran lugares a donde solo llegaban los teporochos, me esperaba y le decía a quien estaba ahí:
no me dejas un traguito de tu teporocha, con una ansiedad temblando, ¿verdad? Esperando que tuviera consideración, lástima para decirme todo. Y así fue mi vida. Dicen que el tamaño del dolor va a ser el tamaño de la entrega de esto. Yo no quisiera pensar que el dolor tiene que ser precisamente como de la forma en que yo viví. Yo creo que el dolor, el fondo que cada uno hemos vivido es el suficiente. Dicen que el fondo es el límite de resistencia al dolor y cada quien vivió lo que tuvo que vivir. Yo no quisiera pensar esta noche que yo bebí, que sufrí más que nadie. Simplemente siempre fui muy desconsiderado conmigo. Siempre estuve muy a desagusto con la vida. Viví de una manera sin interés a la misma vida, desaprovechándola como si nunca se fuera a agotar o terminar esto. Y así llegué alguna vez a los Alcohólicos Anónimos hace algunos años, partido en 1000 pedazos. Pero ha sido la noche más maravillosa. Pero yo no supe en medio de mi inconsciencia que esa misma noche habían puesto en mis manos temblorosas una dádiva que solo el inicio iba a ser dejar de beber y que la iba a acrecentar o se va a acrecentar conforme tú la quieras acrecentar y como tú quieras vivir en la vida. No es un requisito que le hagas como le hacen otros. El requisito es que vivas libre. El requisito es que vivas pleno. Que no puedes estar viviendo con la idea que tienes que estar preparándote aquí en Alcohólicos Anónimos para cuando Dios te cobre facturas, porque Dios no se dedica a romperle la voluntad a nadie para esclavizarlo a la suya. Porque no puedes caminar con los pinches miedos al castigo ni con las conveniencias a los premios, porque esa fue nuestra desgracia al final. Porque tienes que caminar libre con tus ideales sin pensar si lo voy a agradar o lo voy a molestar. Que empieces a ser tú, porque se supone que ya tienes claridad en la mente. Y hoy sí tienes un camino y este sí te lleva a un lugar. Y que descubre uno aquí dentro de Alcohólicos Anónimos que no está uno por casualidad. Que eres un proyecto de Dios. Y el proyecto no lo hizo al azar, instantáneo. Que estabas en su pensamiento cuando estabas llorando en el baldío, en la basura. Cuando vistes escapar a quien fue tu pareja, que se fue y te dejó, tú ya estabas en la mente de él, en el dolor te estaba diseñando, porque te iba a encomendar una empresa que fueras el intermediario de él, para que pudieras sembrar una semilla de esperanza en un corazón desesperanzado, como alguien lo sembró dentro de uno. Y que el valor de uno como ser humano no proviene de los pinches aplausos y de los logros que tengas exteriores. Eso podría ser la creatividad de cualquiera. Que el valor más grande e incalculable es la desgracia que cada uno de nosotros pasamos. Porque es maravilloso tentarte con alguien y antes que él pueda decir una palabra, tú puedas abrir tu corazón y decirle: yo no te voy a decir lo que estás pensando, yo te voy a decir lo que vas a pensar, porque así me lo hicieron aquí. Y me dijeron lo que iba a pensar simplemente porque yo siempre fui un escapista. Tuve todos los recursos para tener a mi alcance las justificaciones apropiadas. Porque esta obsesión es tan terrible
que a cada uno de nosotros nos engañaba la próxima borrachera, haciéndonos creer que iba a ser mejor que todas las anteriores. No es nada más la idea de beber, sino que te llena, ¿verdad?, de esperanza, de creer que la otra va a ser mejor, o ya no vas a vivir tantas cosas. Y cuando uno conoce los estragos de esta enfermedad, tienes la capacidad de psicológicamente encerrar a alguien, no para obligarlo a lo que diga, sino para suprimir lo que tanto se ocupa aquí, para cuando uno quiere devolver esto que se le dio tan generosamente, y que a veces le dice a uno, al prospecto, al que llega por primera vez, te espera la cárcel, te espera el hospital, y eso ya lo sabe. Y gente como esa, a mí si me hubieran dicho te espera la cárcel, yo hubiera dicho, pues mejor para mí, porque ahí me siento mejor. Y eso cuando el doctor Silvo le dice a Bill, por favor no lo llenes de culpa, vas a echar a perder esto, lo vas a echar a perder. Son los recursos que la religión ha ocupado para concentrar gente. Llénalos de esperanza. Diles que se puede construir en lo destruido. Que mi vida dentro de Alcohólicos Anónimos no ha sido nada más en consecuencia vivir por mí, decir, yo ya dejé de beber y lo demás no me interesa, porque el logro más grande no es que hayamos dejado de beber. Creo que la culminación de este milagro es que te intereses por las desdichas de los demás, que descubras que existe un Dios vivo, y que el Dios que a veces se encierra en la comodidad en una capilla y se empobrece, lo encuentra uno en los hombros de quien llora y de quien sufre, y que en el momento de verlo en los hombros de quien llora y de sufre, vienen al instante los recuerdos amargos de tus primeras noches cuando llegaste a Alcohólicos Anónimos y sentía que yo no iba a poder seguir adelante, y que veía el primer aniversario y me atemorizaba porque decía, ¿cuándo voy a llegar a acumular tantos días sin beber? Y sentía que iba a desertar antes de tiempo, porque mi vida siempre fue acompañada con el alcohol. Y decirles que no lo echaba de menos, claro que lo echaba de menos. Pero también me di cuenta que mis compañeros estaban cubriendo perfectamente ese vacío que había dejado el Dios que me acompañó en alegrías, en tristezas. Los Alcohólicos Anónimos me estaban acompañando para cubrir esa área en ausencia de aquello. Y llegué aquella noche cuando todos los alcohólicos que me vieron entrar al grupo Santa Cruz me llegó algo, dijeron, ¿a qué viene este cara? En esas condiciones ni siquiera va a entender lo que le digamos. No sé de dónde piensa que va a quedarse, si creo que ni siquiera va a vivir este cara. Ellos mismos ignoraban que esta cosa no se escucha con la mente, se escucha con el corazón. Ellos mismos descartaron que sí estaba deshabilitado, no tenía la habilidad para comprender las palabras de quien lo hizo aquí. A lo mejor lo hizo bien o lo hizo mal, no sé. Pero mi corazón sí tenía una avidez de sentir que pertenecía. Y cuando alguien se ocupa de ti, cuando ya nadie se interesa en ti, no deja de sentir tu interior. No deja de sentir, dijo un preso hace algunos años en Santa Marta, gracias a Dios que vienen los alcohólicos, porque debido a eso, en ocasiones es lo único que nos hace creer que todavía estamos vivos. Y el sentido de pertenencia tuvo que venir de un instrumento del Creador cuando se acercó a mí el cafetero y me puso el café
en la boca porque mis manos temblaban y no lo podía sostener. Mi olor era repugnante de mucho tiempo estar sin ocuparme, sin asearme. Estoy seguro que en un instante todo eso se llenó del olor que despide un borracho, y es el olor a miseria. Hace unas semanas entré a Santa Marta a ver a un compañero de nosotros, a su celda, a donde el enfermo ya en fase terminal, le dijo el director: si quieres le hablamos al sacerdote de aquí, un discípulo de Chinchachón. Si quieres le hablamos a algún pastor de las religiones. Y aquel con su voz débil dijo: no háblenle a Rayo, a un alcohólico anónimo. Y cuando llegué a su celda y lo vi y despedía el olor a la miseria, ¿verdad? Que despide quien vive esta enfermedad. Cuando su mirada, ¿verdad?, reflejaba los estragos de haber tenido una drogadicción, un alcoholismo severo ahí. Y cuando estaba platicando con él me recordé el cuarto viejo donde viví con la que fue mi mujer, a donde una estufa de petróleo, que no tenía petróleo, solo quería el olor a aquello que despide una estufa de esas cuando por mucho tiempo una cocina no huele a comida, ni siquiera a petróleo, a miseria. Y cuando estaba con él platicando y viéndolo y escuchándolo, vinieron a mi memoria los recuerdos de aquellas pinches necesidades que vivió quien compartía su vida conmigo. Y entonces dije, creo que si alguna vez he llegado a pensar que la dedicación que le he puesto a esto ha sido tanto que a lo mejor dejé de ganar algún dinero de más por dedicarme, que algunos podrían decir de más a esto, pero si yo no lo hubiera hecho de esta manera me muero. Si yo no me entrego con todas las fuerzas que lo hice desde el principio, seguramente yo no me quedo con ustedes. Porque lo que me fue garantizando el no llegar a pensar ni desear una copa de alcohol es cuando yo empecé a darme al otro, tratando de devolver lo poco, lo mucho que yo había encontrado. Y me decían mis amigos, nadie puede dar lo que no tiene. Tú te tienes que esperar a que te recuperes para que puedas darle algo a alguien. Pero yo entendí que este programa, entre más pronto des lo que vas encontrando, más pronto vas solventando tu problema. Porque también me di cuenta que mis metas siempre habían sido mezquinas, que soy un individuo completamente convencido que soy un egoísta y que aquí dentro de Alcohólicos Anónimos, cuando se descuida uno, vuelve a venir el egoísmo, quizá con mayor violencia que cuando se bebía. Porque al sentirse ya que el dolor no está presente en nosotros, se piensa que se está sobrio porque no hay dolor, cuando a veces fue inconsciencia producida por el egoísmo, el desinterés de decir, yo estoy bien, que me puede importar el de al lado. Pero tú nunca podrás estar bien si solo vives para ti, porque al final esa es tu desgracia, el egoísmo. De ahí se han desbocado todas tus dificultades, porque todo lo has querido que se concentre en ti. Y la historia dice, Bill fracasó, ¿por qué? Si habiendo tenido una experiencia espiritual de la magnitud de él, de un instante a otro, llenarse de una seguridad y de una confianza que nunca había tenido en su vida. Y llegó a acariciar en su mente y decir, yo tengo la respuesta y la solución para todos los borrachos que lleguen a mí,
y en cambio ninguno se quedó con él. Y ninguno se quedó con él porque, como él confiesa, porque yo no pensaba en la necesidad del borracho, yo pensaba en la gloria, en el reconocimiento personal. Es lo mismo aquí. Si tú hablas para agradar a los demás y tus palabras no salen del corazón, pues ¿cuándo va a llegar al corazón de otro? Siempre va a ser algo superficial que se llama, ¿verdad?, vanidad, la aprobación de los demás. ¿Cuándo va a entender uno que aquí solo existe un lenguaje? Y el lenguaje que hables de ti, que toques tus fibras sensibles para que de rebote puedas alcanzar a quien vea en ti un espejo y diga: yo soy como él. Yo también viví sin esperanza. Yo también me negaba a volver a intentar formar un hogar porque estaba convencido que todo lo que estuvo siempre cerca de mí salió muy lastimado. Yo no sabía que muchas veces fui portador de contagiar a la gente del desánimo y del desaliento. Pero también el día de hoy estoy convencido que si vas arreglando tu vida espiritual, puedes contagiar a la gente de tranquilidad, de paz y de confianza. A mí me han dicho muchas veces autoridades dedicadas a los reclusorios: ¿de dónde viene la cualidad de ustedes? Ray, ¿qué es el secreto que hemos visto más frutos en esto de Alcohólicos Anónimos que en muchos programas de salud mental que hemos traído con profesionales? Y tenerles que confesar y decirles, no podemos minimizar el esfuerzo de ellos, pero para entrar al alma de otro borracho necesitas haber vivido los ratos de soledad que te abrazaron tan fuerte que ni la misma convivencia con tu familia te podía hacer sentir acompañado. Que cuando despertaste a esto te diste cuenta que tu soledad no es problema social, que tu soledad es ausencia de Dios, que siempre fuimos huérfanos de Él, y que la reconciliación con Él ha sido con la simplicidad más grande. Solo ayuda al que te necesita. Solo tiéndele la mano como te la tendieron a ti, y recuerda lo que a veces he querido romper aquí por las dificultades de convivencia, de que hay a veces entre nosotros mismos, ¿verdad?, nos ponemos zancadillas y llegar a pensar, creo que es mejor que yo me haga a un lado. Y me recuerdo el pacto que hice con Él. Hasta que llegue el último día de mi vida y tenga fuerzas, yo le voy en primera gritar a los que van llegando: este es el lugar. Y en segunda, de estar lo más constante que pueda con aquellos que están muy distantes, de que aquí que la gente del exterior les pueda hacer llegar una palabra de aliento, hacer llegar, como hoy, a los presos por medio de nosotros unas viandas para que pasen la Navidad y el Año Nuevo. Y entonces me han dicho las autoridades, ¿de dónde proviene eso? Y el capítulo 2 del Libro Azul dice: no viene de nuestros conocimientos. La fuerza para llegar al fondo del alma de otro proviene de sus adversidades. Pero cuando ya se te ha olvidado tus adversidades y hoy te crees maestro, cuando ya se te ha olvidado tus necesidades, aquellas que no te interesaba que te dijeran, que te dieran aquellos consejos que a lo mejor
de buena fe lo querían hacer, que solo querías un alma gemela que te prestara tus oídos para decirle lo que te estaba consumiendo en el interior. Porque después de todo, regresar la dádiva es regresar el tiempo que me prestaron por tantas noches y tantos días los alcohólicos, que repetía lo mismo que me había dejado mi mujer, que no tenía nada y eso, y no se cansaron de escucharme. Y no es que no se cansaron de escuchar. Y así mismo un día dije en la penitenciaría, en el reclusorio, en el primer grupo que abrimos, que fue en el reclusorio Oriente, decía yo, valdrá la pena venir aquí, a que después de estar formado durante mucho tiempo allá afuera, entrar al interior, a convivir con ellos, y ellos pensando que era otra de las trampas de las autoridades, un engaño para envolverlos, a convencerlos que fueran mejores como seres humanos. Vivían desconfiados con la presencia de nosotros, porque creían que estábamos asociados con las autoridades para intervenir en la vida de ellos, para que las cosas agarraran otro rumbo. Y no fue tan fácil robarles la confianza y en el corazón a aquella gente que no tenía fe a nadie. ¿Y quién se la podía robar? ¿Y quién se podía ganar la confianza de ellos? Solo la gente que, como yo, habíamos sentido los estragos que vivimos cada uno de nosotros. Solo la gente y en ocasiones a veces empezaba la reunión y prendían el cigarro. Y el primero que subía, sin saber de qué se trataba eso, decía que no tienen otra cosa que hacer, como diciendo, ¿por qué no se van a la chingada? ¿No? Esa era la forma en que nos decían. Y de repente empezaban a decirnos madre y media. Y un día le dije a mi padrino, ¿crees que valga la pena que vaya uno y después de dejar de hacer sus cosas, todavía vaya uno a que ellos se ensañen diciéndonos pendejada y media? Y me dijo, claro que vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque ahí no se trata de que vayas a hablar, ahí se trata de que los vayas a escuchar. Se trata que devuelvas con largueza lo que se te dio a ti sin interés alguno. Y entonces se va dando uno cuenta de lo maravilloso que es devolver un poquito de lo mucho que has dado. ¿Y a cambio de qué? De que cada día se haga más sólida tu convicción de que tienes problemas con el alcoholismo. Y que cada vez te des cuenta que mi forma de ser me ha creado muchos pinches problemas. Porque ocupé mucho tiempo en los grupos hablando en ausencia de mis amigos, desacreditando a los demás por esa necesidad de decir yo soy mejor. No importándome a veces que la gente nueva se le llenara la mente de cochambre por oír las pinches estupideces que se dicen cuando ando uno en búsqueda de prestigio. Me olvidaba de lo que acaba de decir el Papa hace unos días. Para tener la lengua larga, decía él, hay que tener la cola corta. Yo la he tenido siempre muy larga, no tenía derecho de ni madres de hablar de nadie. ¿Pero por qué hace unas cosas? Por esa pinche necesidad de reconocimiento. ¿Por qué? Porque como alcohólico, como ser humano, siempre anda uno buscando la aprobación de la gente. ¿Y cuándo va uno a aprender que aquí hay que buscar la aprobación de tu creador? ¿Cómo está tu reputación con él? ¿Te has dado cuenta que no puede uno pensar que Alcohólicos Anónimos solo es para dejar de beber? Ni tampoco es menester llegar a pensar en una rectitud inalcanzable. Pero al final se da uno cuenta que Dios necesita manos que ayuden, no ángeles que lo acompañen. Y que cada uno de nosotros somos sus manos de Él. Y cuando las manos de Él
desaprovechan su tiempo en sus objetivos egoístas, como yo desaproveché mucho tiempo hasta que mi padrino me dijo: esa es tu desgracia, mi Ray. Tú nunca vas a conocer la felicidad, no porque esté vedada por tu pasado, porque la has buscado inapropiadamente. Lo que buscas, si lo que buscas es la felicidad, fíjate que es sencilla, porque así lo dice Bill. Más ponle interés en ayudar a alguien, y en el entretenimiento de estarlo ayudando, la felicidad va a entrar por sí sola a tu vida. Porque entonces sí estás haciendo las cosas que él no debe de bajar a hacer, y él se va a encargar de las que tú no has podido hacer en la vida. Y vas a sentir dentro de ti un regocijo, que si aprovecha el quedarse con nosotros ya no es un pinche requisito. Y que si viene y escoge como padrino a otro, no lo vas a estar chingando, que pinche malagradecido, porque no aprendiste a dar sin esperar nada a cambio. Lo que te debe de importar, que tú estás cumpliendo con la misión que se te fue encomendada, porque nuestro Creador sabía que lo íbamos a cuidar, porque sabíamos de lo que es el castigo de vivir de la manera que hay. Y es maravilloso encontrar aquí un Dios que no te ama más porque te portes bien, ni te ama menos porque te portes mal, que es un Dios que te ama como tú seas. Es más, si no le quieres ayudar, no le ayudes. Pero al final te vas a dar cuenta que solo ayudando es como te puedes ayudar. Por eso vive uno en tantas pinches depresiones. ¿Cómo chingar no te vas a levantar al otro día con miedos, man? Si tuviste cerca a alguien que lo podías haber ayudado y lo dejaste con la mano extendida porque tú fuiste a ver lo que a ti te interesaba. Entonces algunas veces dije, me voy a dedicar a servir y seguro que le voy a pagar a Alcohólicos Anónimos, y ¿saben qué? Me he endrogado cada día más. Y se endroga uno cada día más porque la vida que hoy tiene uno le da tantas cosas tan maravillosas, como tu vida no esté centrada en que cuando tengas éxitos estés bien y cuando tengas fracasos estés mal. Que la dádiva más grande de todas es que así como si tienes éxitos o tienes fracasos, los asimiles. Que no estás centrada en que tengas salud, que esto es que tengas salud o estés enfermo, ya es un hombre agradecido. Agradecido porque hemos intercambiado una vida vieja por una vida nueva, a donde la gran mayoría veníamos con la idea que tener mucho dinero nos podía hacer felices, y que muchos de nosotros nos hemos contentado con cumplir con nuestro trabajo honradamente, porque nos dimos cuenta que el servir a los demás y los beneficios de un trabajo honrado es lo que engrandece el alma. Dice el libro, querer tener dinero a fuerzas. Dice, el dolor de querer tener riquezas es más fuerte que los dolores de la pobreza. Porque no te va a causar tanto pedo ser pobre como querer seguir ser rico. No te va a querer. Eres rico de donde menos te piensas, dicen los presos. Al Ray le hemos contado lo que ni a la pinche judicial le contamos. Si eres rico, no. Que llegues como hace unos días y que te encuentre un amigo de nosotros en el pasillo y te digo, me prestas tantito, me regalas tantito de tu tiempo. Dios te puso en mi paso, cabrón. Venía metiéndome en la cabeza chingaderas de irme a meter droga, de quitarme la vida. Y me la empecé a quedar viendo.
No puede ser casualidad que nos hayamos encontrado en el pasillo. Yo me fui por otro lado, diferente a donde se va el resto del grupo, por pasar a un baño, y ahí me lo encontré. Y cuando estaba diciendo unas palabras, se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Y me le quedé viendo. Y tartamudeaba. Y me dice, me siento muy mal, cabrón. Mi mujer, me acaban de decir, ahora el domingo era lunes, que ya sale con otra persona. Y empezó a llorar desconsoladamente. ¿Y a poco le vas a decir, échale ganas? Ponte tus zapatos tantitos. Si a ti apenas una noche no te hacen caso y vienes de chillón al grupo. Apenas una contradicción con ella. Andas mal emocionalmente. Y cuando ves a alguien así, y que además agregó, yo sé que yo originé toda esta bronca, pero no deja de dolerme. Me dice mi Ray, gracias a Dios que hay un grupo y que los tengo a ustedes, cabrón. Si no, no la hubiera pensado para darme en la madre. Y dice uno, ¿ya vistes para qué te quería Dios? Para que fueras el instrumento de Él. Y esta gente como otra contigo pudieran prestarse para que tú descargues tus emociones, que esas siempre te llevaron a ser recurrentes referente al alcohol. Y dicen que las cuestiones espirituales no son como las materiales. Quien ahorra económicamente se va a hacer rico. Y aquí si ahorras lo que tú vas ganando espiritualmente aquí, y te quedas con él, se va a hacer nada si no lo compartes. Esto es como el agua que llega y se encharca en un lugar. Y si no tiene salida, se va a podrir, se va a echar a perder. Tú necesitas darle salida a lo que tan generosamente se te dan, para que otros puedan tener la oportunidad de tener. Todos pensamos, la vida es algo que hay que conquistar, la vida hay que echarle ganas. No. Hay una parte a donde el padre Someque le dice a David, la vida no se enfrenta con arrogancia, se enfrenta con humildad, tienes limitaciones, eres vulnerable, la vida se puede acabar en un instante y tú la desaprovechas quejándote más de lo que debes. Dejas de ver las cosas de mayor valor por estar ocupado en las cosas que no tienes y que a lo mejor ni falta te hacen, porque así es la pinche vanidad. Lo que te hace falta es seguir engrandeciendo tu vida, tomar el interés y en lugar de decirle a Dios, dame, resuélveme, que le puedes decir, Padre, ¿en qué te puedo ayudar? Porque ya no quiero vivir bajo las sombras de las pinches depresiones. Y las depresiones vinieron cuando yo me alejé de la vida, cuando yo perdí por un tiempo el interés de servirle a otro. Cuando yo quise dar las cosas condicionadas a que mi mujer me agradeciera o por lo menos se portara como yo quería. Y como mi mujer ni se porta como yo quería, ni me agradece ni madre, seguidamente estaba emberrinchado, como muchos venimos aquí a hacer pinches berrinches de cosas que nos dijeron desde el principio. Esto se da incondicionalmente. No importa que no te agradezcan o no lo tomen en cuenta, pero es la forma en que puedes engrandecer tu vida y darte cuenta que la desgracia mía, y creo de la mayoría, es estar siempre
esperando que la vida nos dé lo que es un deber ofrecerle a la vida. Dice Bill, mi desgracia era en las exigencias del pedir y nunca comprendí que el logro o el éxito estaba en el desprendimiento de dar sin interés alguno. Y dije, algún día yo no tengo derecho a quejarme. A veces me apendejo, como decía un compañero, en paz descanse, se llamaba Agustín Galván. Decía, no te juntes con tristes ni con pendejos, porque es contagioso, progresivo y mortal por naturaleza. A veces me junto con alguien y hablamos y que la crisis y que la chingada, y al rato estoy envuelto en la pinche conmiseración. Cuando me pregunto, no traía nada. No debería de estar vivo. Todo lo que toqué, lo manché, lo destruí. Ahora tienes la capacidad de acariciar a tu mujer y sin decirle palabras, contagiarlo del sentimiento que tienes porque tu espíritu está vivo. Hoy tienes la posibilidad de que no es necesario, como lo hice tanto tiempo, para aparentar que era yo muy chingón. Y me decía mi padrino, lo que pasa es que tú pones la cara de chingón para que no se den cuenta que eres pendejo. Que me encantaba de esa que tuvieran una idea de mí de muy chingón. No es cierto. Ahora no me interesa eso, me interesa es que yo no tengo necesidad de hacer sentir a alguien inferior. Dijo mi padrino, si algún día vas a voltear a ver a alguien hacia abajo, que sea porque lo vas a levantar del suelo. Si no, nadie te va a perdonar que desprecies a otro. Y me enseñaron que hoy sí puedes alentar a otro. Un día estaba una cuerda que iba para las Islas Marías afuera de los dormitorios de Santa Marta. Como 60, con los grilletes ahí, entre ellos iban como 15 compañeros, muy allegados a mí. Y un día le dije, Señor, ponme un ahijado rico. Y nunca me ha llegado un ahijado. Puros jodidos. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se equivoca. Él sabía que mi solución era en dar. Yo digo, bueno, ¿por qué? Si creo que me conoce Jorge, muchos de ustedes le he dedicado el tiempo que tengo aquí al servicio porque lo saben. Que me ha costado un chingo de zancadillas, también lo saben. Pero al final lo agradezco porque Alcohólicos Anónimos hizo fuerte de la gente que lo quiso destruir. Y a mí también me han querido partir la madre, pero me han hecho más fuerte. Porque el pinche halago te puede hacer más daño que eso, fíjate. Porque cuántos nos sentimos dioses o los que andamos haciendo una pinche cruzada salvando al mundo sin darnos cuenta que es la única forma que tenemos de salvarnos a nosotros mismos en el interés que tengamos de ayudar a otros. Y digo yo, qué pinche necesidad tenía yo de quedarme, que ojalá tuviera. Yo estoy seguro de lo que voy a decir. A Dios no le convenía que yo tuviera dinero. Un día tuve un poquito porque me fue bien en un negocio que hago vestidos para niña y ahorita no estoy tan bien. Y empecé a dejar de ir a los grupos. Y empecé a dejar ir a la cárcel con los niños de la calle que habíamos abierto al manicomio. Empecé a
a dejar de hacer las cosas porque me empecé a engolosinar con el éxito. Y el libro dice, cuando más fracasa el alcohólico es cuando mejor le está yendo. ¿Y esto qué? Es una dádiva, dice, que cada día se va a ir engrandeciendo, pero te tienes que preparar para irla recibiendo. Acuérdense, hay una parte del libro de las experiencias religiosas y dice, algunas veces te vas a desesperar por no poderte quitar algún defecto de carácter. Y vas a decir, tengo tantos años y no lo he aprovechado. Y dice William Jim, hay cosas, hay defectos que no se van a quitar solo por deseo, dice. Esos se quitan por gracia cuando Dios sepa que estás preparado a que te quite algo, a que te dé algo, dice. Porque si te quita algo antes de que estés preparado, te vas a emborrachar y vas a chillar. Por eso los viejos decían, fíjate bien lo que le pides a Dios. Y me acuerdo que un compañero que era juez dijo, ya le pedí a Dios que quiero vivir tranquilo. Y como a los 15 días llegó al grupo, dice, ya me respondió Dios, me quitaron el trabajo. Querías vivir tranquilo, ahora, por eso, fíjate bien lo que quieres, cabrón. Quieres que te quites. Entonces, una ocasión ahí, dice, me dijo un licenciado que con un espíritu de altruismo inmensamente grande, Juan Pablo Tavira Noriega se llama, ese que hizo al Moloya de Juárez, pero tenía una capacidad para el altruismo, respaldó a Alcohólicos Anónimos, decía, yo creo en ustedes como en ningún profesional, me decía. Ustedes vinieron a cambiarle el rumbo a estos lugares infernales, decía él. Acompáñeme tantito. Vamos a que conozca usted la zona del Diamante de Santa Marta. Es increíble lo que hay ahí, cómo vive la gente acá. Y que haya un grupo allá adentro. A la madre, hijo de la... Y me recuerdo, sin ser esto religioso, una de las líneas que dice la Biblia. A ti, hijo más pequeño, yo te visitaré en la cárcel y en los hospitales. Y dice, hemos sido bendecidos. A nosotros nos agarró, ¿verdad?, como sus peones para ir a cumplir con esa promesa de él mismo. Y caminas por los pasillos y dices, no puede caber en la cabeza de alguien que haya lugares a donde el ser humano sea sometido a castigos tan fuertes por quererlos cambiar a huevo. Sin saber que cuando tú quieres cambiar a tus hijos o a tus amigos con agresiones, les vas a dar dos alternativas. ¿Te van a atacar o se van a ir? Porque la gente seguimos dudando que el amor pueda ser el milagro, y yo soy una consecuencia del amor de los Alcohólicos Anónimos. Yo soy el fruto del interés, de la perseverancia, de que me bañaron estando con costras de mugre, porque por muchos tiempo no me hacía, porque vivía en el tiradero de Santa Cruz, y ver a un hombre que no lleva tu sangre en cuclillas lavándote los pies y las rodillas. ¿A dónde lo has visto? ¿A dónde has visto eso? Solo puede hacerlo alguien como cuando le dicen a David, ¿cuál es el mejor padrino? Y contesta David, si usted me preguntara cuál sería el mejor médico, yo le contestaría el que ha estado enfermo. Y así que el mejor padrino es el que está enfermo, que todavía, ¿verdad?, padece los estragos de esta enfermedad, porque así no vas a condenar ni vas a estar siendo un pinche calibrador de la sobriedad de otros, ni desaprovechando tu tiempo en corregir lo que tienes que corregir por estar argumentando
que tienes otras cosas más importantes que hacer, como que estarte fijando en la vida de los demás. Entonces, imagínense un hombre que de cuclillas me está aseando y al final de asearme, sacó una camisa y me dijo, mira, esta es la camisa que más me gusta. Es tan seminueva, Ray. Tiene muy pocas puestas, en lo único que te la doy. Quiero que te la pongas tú. Mídetela, flaquito, me decía Carlos Zarza. Y me la ponía y decía el cabrón, si no estás tan feo, cabrón, no estás muy maltratado. Sí, amor, hijo. Así mismo llega uno a la cárcel y dice, ¿quieres devolver todo eso? Órale. Aquí está el lugar. Hay una avidez, una necesidad de afectos. Una tarde en ese lugar. Pinche monstruo de concreto como parte de la escenografía de la obra del Señor. Rodeada de árboles, de pirules, tan viejos como la misma cárcel. Y sentados ahí, uno con un interno. Y me viene a la memoria el inicio de Alcohólicos Anónimos, a cuando dicen el milagro más grande que existió en el siglo XX es cuando deliberadamente dos borrachos se citan para no volver a beber. Ese es un milagro. En las sombras de un pirul estar hablando dos hombres que siempre se reunieron para ver qué hacíamos de mal, viendo la forma de rectificar el camino. Yo tengo muchos amigos ahí que son de aquí. Y platicamos y parece qué difícil es llegar a reconocer un día que la mayoría creemos en Dios y no le creemos a Dios, que caminamos por el camino de la fe sin ella, que el paso 11 dice, el aire que sopla cuando dos están ayudando en su nombre, que Él está ahí, ese es el espíritu, que no lo creas. Por eso cuando el aire sopla parece ser que te acaricia, cabrón. Que te acaricia. Porque creo que la naturaleza es una de las manifestaciones más grandes de tu Creador. Por eso la figura de un borracho, por lo menos la mía, era las manos en la bolsa, la cabeza agacha, vedado el privilegio de alzar la cara para voltear al horizonte, compurgando una pinche condena de traer en los hombros una pinche carga de remordimientos, porque cada vez que me encontraba a alguien es para decir, eso mereces, cabrón. No es justo que vengas a Alcohólicos Anónimos y todavía te digan, tienes que pagar facturas porque son chingaderas esas. Porque no se vale llenar más de culpas a la gente. A mí me asombraron la conciencia que por muy grande que hayan sido mis pecados, por más reprobables que fueran ante los ojos del ser humano, no podían ser más grandes que el amor de Dios. Y entonces empecé a entender las cosas de esta dádiva. ¿Y por qué muchas veces cargué de culpas a mis hijas y a mis amigos que se acercaban a hablar? ¿Saben por qué? Porque me convertí en un pinche mañoso que los cargaba de culpas para poderlos controlar. Y además de que me convertí en un mañoso, no tenía la capacidad de decirle, si Dios no te hubiera perdonado, no te hubiera dicho por medio de tus hijos cuando llegas y te dicen, qué bueno que viniste, papi, Él es el que te está diciendo, mira cuánto vales para mí. Pero como el alcohólico se cree especial, quiere que Dios casi se le ponga enfrente y le diga, ya te perdoné. Mira qué importante eres en mí. No has visto en el semblante de un nuevo
de un preso a alguien. Gracias, cabrón. Cuando les llevamos su lata de café y les decía, ay, con estos fríos va a caer, y un día me dijo otra cosa, ¿sabes qué, cabrón? Ya no les vamos a dar café, solo los que vengan continuamente, porque muchos vienen solo por el café. Le dije, no, cabrón, no hagas eso. Dime un solo cabrón que en Alcohólicos Anónimos haya venido de buena voluntad. Uno que haya dicho, yo ya, todos venimos por el dolor, porque algo nos estaba sucediendo. Déjalos que vengan por el café, porque Dios no sabe de cuántas cosas se vale para poderte agarrar. Por eso hay unas palabras tan elocuentes y tan retóricas que retumban cuando uno las lee, cuando dice el Padre Edwin. Si un día llego a entrar a la gloria es porque salgo huyendo del infierno y después te das cuenta. ¿Qué interés tienes en querer conocer a Dios si lo que debes tener interés es aprender a salir del pinche infierno donde viviste tú y viviste quien te acompañaba? Hace unos días fui a la cárcel de mujeres y me encontré una compañera en el pasillo, me estaba esperando y me dice, ay, te robo 3 minutos. A ver, hija, dime. Y me dice, ¿sabes qué? Que estoy muy mal, cabrón. Pues, ¿qué pasa? Fíjate que desperté y vi a mis hijos. Tengo uno de 2, ya lo conoces, y una niña de 4. Me sentí muy mal porque ellas no conocen la calle. Que aquí nacieron. Aquí empezaron a gatear, cabrón. Me dio mucha pinche tristeza cuando estaba preparando a la grande para que fuera a la escuela. Ver las condiciones en que siempre han estado. Y dice uno, verá que Dios te ha bendecido hasta donde tú mismo no te imaginas. Y empezó a llorar y a desmagar. Y la abracé. Me conmovieron sus lágrimas hasta la madre. Me puse a llorar con ella. Me dices, gracias, mi madre. Solo te quería comentar eso. Hija, vamos a la junta y al rato se estaba riendo ahí. Y vuelvo a lo de la dádiva. Es fuerte la pinche experiencia que se está chingando. Pero Dios le está dando la fuerza para resistir. ¿Saben por qué? Porque el Creador nos dio un recurso que no hemos querido, o va a costar trabajo aprender a ocupar ese recurso. Cuando tus problemas te superen, cuando sientas que tus piernas no resisten, arrodíllate. Ahí está la fuerza que necesitamos. Por eso el libro dice, aquí vamos a necesitar más humildad de la indispensable. También le jugué al maestro. Ocupaba esto para discusiones estériles e inútiles. Perdí amigos por querer siempre ganar. La vida es tan sencilla como lo aprendí de un libro. Dicen que un día llegó un hombre a la India de paseo y vio que estaba un anuncio que decía que había una peregrinación a una montaña sagrada. Y él era un atleta. Él era físicamente, era un hombre muy preparado. Era maratonista y todo. Y le dice, ¿cuál es la montaña? Aquella, y la ves. Esa montaña está de chiquita, así como nosotros. Vemos los pasos, me los chingo. Vemos la vida, nada, échale ganas y verás. No es cierto.
¿qué haces en la lucha? Como si a la vida le metieras la quebradora, no me imagino qué. Entonces llega y se inscribe, dice, pues está re chiquita esa montaña, gracias. Y se apunta y dice, para tal día eso. Y llega el día de la peregrinación. Está la hilera de gente, la fila que van a subir a la montaña sagrada. Y empieza el pinche vanidoso que era un atleta. Ese, como dice Taylor, la gente más vulnerable que el ego resucite somos la gente de tiempo. ¿Por qué? Porque dejas de hacer las cosas que siempre serán vigentes el trabajo con otros. Se te va olvidando cosas tan importantes y tan sencillas a la vez. Con alguien abre sus heridas recientes y te empieza a decir las cosas y tú vienen tus ideas como una cascada de recuerdos y empiezas a sentir un gozo no por su dolor, sino por recordar de dónde vienen. Solo el pinche vanidoso se para de la silla y dice que dejó bien al nuevo, cuando hay que decir que el nuevo lo deja uno bien porque le hizo recordar cosas que ya se nos olvidaron. Porque esa es la fuerza que a veces perdemos y aquí caemos a sentir esto hostil y sin sentido. Guardamos esto intelectualizando sin quererlo hacer un sentimiento de estos para que sea una actitud. ¿Qué chingas voy a andar desaprovechando la vida hablando de otros? Que el Ray cobra, que cobro porque les digo que pongan un café. Y un día le dije a mi padrino, no, ya estoy cabrón. Es que me exigen la séptima. Y que me contesta, no te están exigiendo, hijo, te están invitando a que ejercites la generosidad. Dice el 10º paso, no son sus palabras las que me ofendieron, sino como yo las interpreté. Y un egoísta siempre va a sentir que le exigen, en lugar de decir, me están invitando, exigen. Y entonces ve la montaña y llega el día de subir y llega todo disfrazado de atleta. Y empieza la peregrinación. A los 15, 20 minutos no tenía fuerzas. Sus piernas estaban cansadas. Le empezó a faltar el aire. Pero esa no era toda la bronca. La bronca es que volteó a un lado y vio señoras embarazadas que iban subiendo con mucha agilidad. Ancianos que caminaban a buen ritmo y estaban subiendo, señoras cargando a los niños y él sofocado. Y dice, pues qué chingas está pasando aquí. Y ve por ahí a uno de los maestros hindúes y le dice, oye, no entiendo lo que está pasando, yo ya no tengo fuerzas para subir y esta gente en mucho menores condiciones va hasta cantando. ¿Y qué le contesta el maestro? Por la maña que tienen los seres humanos, usted llegó aquí con la idea de ganar, de vencer a la montaña percibió y se ha resistido, por eso no puede. Y ellos vienen a convivir con ellos, con la montaña, y la misma montaña los está aventando para arriba porque está contenta que vengan a disfrutar. Así es la vida, no la tienes que cargar. Solo déjate llevar y disfrútale el placer del dar. Y verás nada bueno, decía un compañero, en paz descanse. Todo lo que viene conviene, claro que conviene. Porque han valido la pena las lágrimas que he derramado en la vida, porque no siempre he estado bien. Han habido ratos difíciles, estar preso hace 5 o 6 años. Preso y para haberme quedado por mucho pinche tiempo.
por un delito que ni siquiera cometí solo por defender a la familia. No fumo por hoy. Y todos los alcohólicos decían, hoy va a recaer. No me acordé de mi pinche cigarro, yo creo del miedo. Y conocí ahí la magnitud de Alcohólicos Anónimos. Llegaban de todos los reclusorios del DF a decirle, no hay bronca, mi raíz, si te toca llegar acá, aquí estamos. Y dices, ah, cabrón. Y viene como a veces maldecimos una cosa que no es de nuestro agrado, pero nos pasa como aquel maestro que va con su alumno caminando y de repente le dice que le ayude a abrir una fruta y el mozo le abre la fruta, pero le corta el dedo y entonces el patrón se enoja y encabronado lo avienta a un hoyo. Y se pone una venda y camina y adelante lo agarran unos caníbales. Y dice, este es el bueno, le tenemos que ofrecer a nuestro Dios un banquete, este es. Y empieza a temblar y uno de los caníbales dice, no podemos con él, porque a Dios hay que ofrecerle algo perfecto y este tiene un dedo cortado. Y lo salva la pinche cortada. Pero entonces le cae mucha culpa. Y dice, no, pobre, qué pinche injusto fui. Y va y lo saca del hoyo y le dice, perdóname, gracias a tu cortara me salvaste la vida. No, ni me pidas perdón. Gracias a que me aventaste al hoyo, no me comieron a mí, cabrón. Y entonces se da cuenta que todo conviene en la vida. Todo. Todo, a veces aunque digas, te conviene. La vida es tan bella. La bronca es que pensamos que nunca nos vamos a morir. Y dejas de vivir. Le dices al nuevo, los mejores días, vas a vivir años maravillosos. No, dile que ya empezó hoy, cabrón. Hoy es el día más maravilloso del resto de tus días. Como estén las cosas. Como estén las cosas. No puedes, ¿verdad?, llegar a pensar que si las cosas, en mi caso, mi negocio está un poco mal. Y me hablan ahora los internos. Primero me habló uno que, ahorita que venía con Jorge, dice, su mamá sale al ratito Adrián del Reclusorio Oriente. Gracias, don Ray, por todo su apoyo. Esas son las cosas que quedan aquí. Gracias por no dejarnos, cabrón. Luego me hablan de la pena y me dicen, oye, ¿cuándo vas a venir? No he ido unos días. ¿Ya mejoraste? Ya. Y por hablar a lo pendejo le digo, voy el viernes y a ver qué hacemos de cenar. No, mi Ray, no te estamos hablando para que nos des o nos traiga. Queremos saber cómo estás, queremos verte. Te estamos muy agradecidos, cabrón. Te admiramos mucho. Nos haces falta. Dijo mi mujer en mi último aniversario. Solo una cosa le pido a Dios, que ojalá me lo deje más tiempo. Cuando antes decían, ¿cómo no se muere este güey? Mi hija, la más chica, dice, mi padre es así como lo ven aquí en la casa. Yo no tengo hijas exitosas, pero tampoco son un fracaso. Han hecho su vida como ellos la han querido hacer. Ni tampoco me meto en la idea porque mi padrino es el padre Álvaro y le dije, pero ahora con mis nietos me desquito del tiempo que no disfruté a mis
hijas y que me dicen, no, pinche egoísta. Usted educó a sus hijos, bien o mal, y no se mete en la vida y la educación de sus nietos. Estoy diciendo, respételos, respete a sus hijas. ¿Y saben por qué? Porque dice el paso 12, a los hijos y a los ahijados hay que hacerles alas, ayudarlos a hacer alas fuertes para que un día vuelen y no siempre querer estar manipulando su vida de ellos. Y salió una embarazada y le digo, ¿y quién es? Le dicen el chamoy, trabaja en la basura. La madre, ni nombre tenía. Yo quería de blanco como la chica, ¿no? Por eso el cuarto paso dice una cosa. Aquí usted sabe quién es, para que después no ande criticando los errores de otro. Usted sabe bien quién es. Y a mi hija sale embarazada, pues no tenía ni para ir a ver al doctor. Y resulta ser que mi hija estaba mala por esconder el producto. Y bueno, madre, y me endrogo y la llevamos a un buen pediatra y la chingada hace 14 años. Mi hija estaba a punto de la leucemia por esconder a la niña. Y yo vi de cómo, pero órale, en el Hospital de México, que ahora es de Los Ángeles, dice, ¿hasta dónde tiene la capacidad el alcohólico de hacer cosas? Lástima que nos minimizamos nosotros mismos. Dicen, soy un pinche alcohólico, valgo mal. Esa es la bronca. Como si ser alcohólico fuera sinónimo o fuera vedado el éxito para alguien así. Y la llevaba. Y salí con un chingo de broncas y costó mucho dinero para mí. Y hace poco oía que decía ella le dice a su esposo, y dice en la cena, el gordo se ha hecho cargo de todos los gastos de mis hijas, de mis hijos. Diga, cabrón. Siempre he estado atento a todas las necesidades y yo los he mantenido porque el cabrón ni trabajaba. Y yo queriéndole decir, no chingues. Y mi mujer nomás se me quedaba viendo y me acordé, cállate, güey. Cállate. Tu bronca es esa. ¿Qué quieres? Que te halague, que te reconozca. ¿Sabes quién nunca se va a quedar con nada? Es Dios. Y hace unas semanas tocan en la noche, me espera mi mujer que llego de los grupos para tomarnos una taza de café, y tocó a la puerta de la cocina esa niña, que hace 14 años sucedió eso, y entra y me dice, abuelito, ¿puedo hablar con usted? Le dije, sí. ¿Qué quieres? Se vengo a pedirle un favor. Y le digo, ¿qué? El año que entra, si Dios quiere, voy a cumplir 15 años. ¿Y qué? ¿Me podría hacer favor de llevarme a la iglesia? Y le dije, no, hija, yo tengo amigos alcohólicos que son muy ricos, son un poco macanos, pero yo creo que si le pedimos el favor, lo va a hacer. Y están jóvenes, dicen, no, yo quiero. Por favor, que sea usted y mi abuelita la que me lleven a la iglesia. Y me dijo, abuelita, ¿y no me puede ayudar usted a escoger el bar? Y que me acuerdo de mi mamá. A ella le gustaba una pieza que se llama Pobre Mariposa, y le digo, espontáneamente baila Pobre Mariposa, y se me vienen las pinches lágrimas. Le digo, gracias por
Porque hoy sabes que tu espíritu está conformado de recuerdos, de la capacidad de imaginarte. Y al decir yo la melodía, vino a mi mente la imagen de mi madre que no pude aprovechar nunca por mi pinche alcoholismo. Así que para terminar, ¿qué le puedo pedir a la vida? He conocido el amor. No tengo necesidad a mis retractores andarle reclamando a mi madre, ni andar defendiendo los principios que se defienden solos. Yo lo único que puedo dar, lo que dice Vin, la única forma que podemos para quitarnos andar haciendo antología de Dios y andando información de Dios, es dejar que Dios se manifieste a través de nosotros. Y yo solo quisiera terminar con algo. Dice un folleto que estaba en duda el hecho de que un ciego pudiera guiar a otro ciego. Seguramente su destino sería caer al abismo. Y dice el libro que de Alcohólicos Anónimos. No queremos contradecir esa frase. Pero un ciego que empieza a distinguir sombras es capaz de platicarle a otro las imágenes y las sombras que empieza a ver. Y entonces cuentan que hubo un hombre ciego, bajaba de a diario de una montaña, de un camino. Y un día lo sorprenden que lleva una lámpara. Y entonces le dicen, ¿que no te acuerdas que eres ciego? Y dice, sí. Entonces, ¿me lo dices por la lámpara? Sí. Dice, mira, yo tengo años de recorrer estas veredas. Conozco cada uno de los hoyos, de los botaderos.